Ser Podcast. Hola, soy Iñaki Gabilondo. Este es el podcast del Café con Iñaki, en el cual vamos conociendo cada semana a alguna persona joven y conociendo sus inquietudes. Este es el episodio de hoy. Iñaki, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. ¿Te pasa como a los tertulianos y a mí, que estamos todo el rato mirando el teléfono si nos llega el SMS para que vayamos a vacunarnos? Así es, y más los de mi quinta, porque resulta que a los de 80 en adelante están administrando la vacuna hace tiempo, están tratando ya de acabar con eso. Están ya administrando los de 60 a 70, pero los de 70 a 80, que es mi caso, estamos ahí como perdidos en tierra de nadie. De manera que yo estoy mirando constantemente a ver si aparece. Y además he tomado nota de lo que has dicho, como a mí me ocurre también, que cuando recibo llamadas que no sé identificar, a veces pues no le hago mucho caso, pues ahora estoy muy atento a las llamadas, no vayan a ser las que me avisan de la vacuna. Sí, yo creo que es el momento de la verdad, ahora es la época de la esperanza. Este trimestre tiene que ser decisivo, yo creo que este mes ha de serlo y vamos a ver, y confío en que eso sea así. Decía sí. Una cosa, Antón, esta mañana, decía, ahora solo hay una cosa, que es la vacuna, la prioridad de la vacuna, ¿no? Deberíamos estar todos centrados en eso, deberían estar los gestores de lo público centrados en esto. Sí, pero los gestores de lo público están centrados en esto, pero siguen viviendo la lógica de esto del dinero, que tiene unas ventajas enormes, ¿sabes? El dinero nunca duda en absoluto, el dinero siempre sabe lo que hay que hacer. Fíjate, la semana pasada leí un titular, un día que había bajado la bolsa, y leo en Expansión, que es un periódico magnífico, por otro lado, decía, ante el temor a una cuarta ola, baja la bolsa, por la posibilidad de nuevas restricciones. No, ante la cuarta ola, no baja la bolsa, fue un día que bajó, porque el otro día subió. No es que bajara la bolsa ante el miedo de que hubiera nuevas infecciones, o nuevos hospitalizados, nuevos muertos, sino nuevas restricciones, ¿no? Sí. O sea, el dinero es fantástico, tiene una claridad lo ve todo clarísimo, ¿no? Sí. Sin más, los demás, pues tenemos ahí algunas dudas. Ahora tendríamos que dejarnos las dudas, las disputas y las cosas, y dedicarnos a pensar de la vacuna. Pero no es fácil, porque en el caso concreto de Madrid este asunto nos toca en plena campaña electoral, donde se están haciendo, pues naturalmente también, pues pulsos sobre esto, ¿no? Exacto. Pues que se deje de hacer pulsos sobre esto y que nos llame ese número de teléfono que no identificamos y que sea para la vacuna el mayor número de personas posible. Efectivamente. Y a ver cuándo le toca a los setentones. A ver, Iñaki, si te suena el teléfono mientras estamos ahora aquí, tú cógelo. Sí, no, y te lo diré. Vale, no, exactamente lo que te has dicho. Yo voy a hacer exactamente lo mismo. El día que me suene, aunque esté aquí en directo, voy a decir, señores, un momento que me llaman, que creo que es de la vacuna. O sea que tú cógelo. Efectivamente. A ver, Iñaki, ¿con quién tomamos café hoy? Hoy vamos a tomar café con una chica que se llama María, que es cordobesa, que vive en Sevilla, y que es matemática. Yo, ante una persona que es matemática, pues he de reconocer que, en fin, me coloco con los ojos muy abiertos y muy estupefacto, porque nosotros, los de letras, o al menos algunos de los de letras, somos incapaces absolutamente, totalmente incapaces de entender el mundo de la matemática. Y esta chavala es una fantástica matemática, además se dedica a la investigación pura. Ni siquiera la investigación aplicada. Quiere resolver los enigmas matemáticos. Es un caso muy, muy interesante. Vive aquí, ha estudiado fuera, seguramente tiene muchas posibilidades de irse fuera, pero sigue trabajando en la Universidad de Sevilla. En fin, tenemos que prestar atención a los chicos jóvenes que están haciendo cosas interesantes y animarles y animarnos con su esfuerzo, ¿no? Así que yo quisiera que hoy saludáramos a esta chica, que se llama María, que es cordobesa y que vive en Sevilla. María, muy buenos días. Hola, buenos días, Ángeles, Iñaki. ¿Cómo estás? Hola, María. Muy bien, muy nerviosa y muy contenta porque en mi casa todos somos oyentes de la SER, así que... Mira qué bien. Pues mira qué bien. Estás en Radio Sevilla, ¿no? Sí. Queridísima emisora, por otra parte. Sí. Oye, y hemos dicho que eres cordobesa, pero que estudiaste ahí en la universidad, donde ahora trabajas, ¿verdad? Sí, estudié en Sevilla y luego me fui fuera, he estado 5 años trabajando fuera, en Francia y en Escocia. Sí, estuviste hiciste el doctorado en Rennes, en la capital de la Bretaña francesa, y luego estuviste trabajando en Dijon, ¿no? En la Universidad de Borgoña y el Aire Droit de Edimburgo, ¿no? Exactamente. Bueno, pues después de dar muchas vueltas por ahí, has terminado por regresar a casa. Sí, bueno, pues ella va a ser nuestra invitada.
Y ahora te dejo, Iñaki, pero primero, María, ¿qué es un enigma matemático? Bueno, un enigma, un problema es una pregunta en algún ámbito de las matemáticas que no tiene respuesta de momento. ¿Ah? ¿Y tú te dedicas a encontrar la respuesta? Sí, bueno, a veces la respuesta es que no se puede encontrar la respuesta, pero normalmente sí, la respuesta. Qué interesante. Sí, bueno, para empezar, digamos, está en Sevilla. ¿Recibiste al azar, Ángels? Sí, recibí el azar, lo dijimos aquí, lo pusimos por toda la redacción, olía de maravilla. Como la cadena sería olía a azar, Sí. como está oliendo ahora a azar también es la Sevilla en la que ella nos reciba. Oye, es fascinante encontrarse con alguien que ama así las matemáticas. Cada vez que yo me encuentro con una persona que ama así las matemáticas me quedo muy sorprendido, porque nosotros nunca conseguimos no llamarlas, ni siquiera tener una relación normal. La odiábamos, nos producía pánico, espanto absoluto. ¿Cómo se supera eso? Supongo que tiene mucho que ver con un buen profesor o una buena profesora, ¿no? Sí, yo creo que las personas, las chicas que llegamos a dedicarnos a las matemáticas, nunca hemos tenido que superarlo, porque nunca se nos ha planteado como algo imposible. Yo creo que un problema muy grande que tienen los niños es que desde sus casas, sus padres, su entorno, ya les plantean las matemáticas como algo que es imposible. Entonces ya se enfrentan a ellas con miedo y eso hace que ya pienses que no eres capaz de hacerlo, mientras que si te lo plantean como un juego, como un reto, como un puzzle, pues yo creo que te enfrentas a ello de manera diferente, ¿no? ¿Pero le pasó también a otros y otras compañeras tuyas o solo a ti? De mi clase del instituto Sí. y eso. No, yo fui la única que me dediqué. Por eso, digamos que un buen profesor, pero no solo un buen profesor, Sí. porque el buen profesor a las demás personas les explicaría lo mismo que a ti, pero seguramente también tendrías tú compañeras que pensaban como yo, que no entendían una palabra de nada, ¿no? Sí, bueno, en mi caso porque yo de pequeña quería ser profesora de lengua. A mí me gustaba mucho leer. Vaya. Y me gustaba. Claro, sí, me parece que es Y, lo más instintivo, sí. Se parece mucho. No, Sí. y de hecho, muchas personas que son investigadores en matemáticas les gusta mucho la cultura, las humanidades, es verdad, es bastante común. En mi caso me influyó mucho, participé en olimpiadas matemáticas y en programas de estímulo de las matemáticas para niños, para adolescentes. Y eso fue lo que hizo que yo le pillase el gustillo. Sí. Sí. Oye, y de tu periplo por ahí, en la Universidad de Rennes, en Francia, luego en Dijon, después en Edimburgo, etcétera, ¿no extrajiste la sensación de que debías quedarte por ahí, que no había que volver a casa? ¿Cómo se produce esa reflexión para estar por ahí y luego volver a casa? Yo nunca he tenido... A ver... Es que yo siempre he querido volver a Andalucía. A mí me gusta mucho Andalucía y siempre quise volver, pero sí es verdad que la situación, si quieres trabajar en la investigación en España, no es nada fácil. Entonces sí es verdad que por oportunidades laborales yo entiendo que mucha gente se quede fuera en el extranjero, porque es mucho más fácil encontrar estabilidad, un salario digno, en fin, trabajar tranquila pensando que dentro de 2 años se te acaba el contrato, sin pensar eso. Vaya, aquí yo he vuelto, pero he vuelto con un contrato de 3 años. Es decir, tú vuelves, pero vuelves precaria. Claro, todos volvemos precarios. La carrera de investigación en España, y te lo puede decir cualquier joven que se dedica a esto, es una carrera de obstáculos. Y consigo un contratito y luego a ver si consigo otro y luego a ver si me sacan un contrato fijo, en fin. Pero Qué se interesante. presentan muchísimas Claro, personas. lo que cuentas, todos los elementos ahí, ¿no? Tu amor a tu tierra, el intento de regresar a tu tierra, dispuesta a pagar un precio por eso, en precariedad o en inestabilidad, etcétera, a ver cómo se resuelve ese enigma, que tampoco es pequeño, ¿no? Y la búsqueda de la vocación en el terreno de la investigación pura, no la investigación aplicada, porque parece en principio más fácil entender que alguien se lance a la investigación aplicada, a la investigación pura. La investigación pura, esperando que luego ya aparecerán las aplicaciones que le den rentabilidad a esta investigación, ¿no? Sí, que yo creo que las matemáticas para mí tienen mucho más que ver con la filosofía que con el resto de ciencias, porque las ciencias son empíricas, es mucho más ensayo y error. En las matemáticas no es para nada eso. Tú estás resolviendo un problema, un enigma, y todo es absoluto, no hay nada relativo, no hay... Entonces, yo creo que si te gustan las matemáticas, te gustan porque te gustan, no porque quieres
aplicarla realmente. Luego hay gente que sí se dedica a eso, pero se han dado grandes repercusiones prácticas de grandes descubrimientos matemáticos. Claro, el tema es que mucha gente, esa es como la pregunta que siempre te hacen, ¿no? Te haces matemáticas, ¿y lo que haces para qué sirve? Y en realidad mucha de la tecnología que tenemos ahora usa matemáticas de hace, pues a lo mejor 200 años. Si hace 200 años a las personas que hicieron esas matemáticas le hubieses preguntado, ¿y lo que haces para qué sirve? Hubiese dicho, pues porque me parece interesante. Y si tú a una persona que hace matemáticas le dices que solo puede hacer cosas que sirvan para algo, pues muchas de las cosas que ahora usamos no se habrían hecho. Pero tú sí piensas que alguno de tus descubrimientos de aquí muchos años a alguien le van a servir. Pues quizás, sí, no lo sé. No, o sea, lo que yo trabajo en álgebra sobre todo, y lo que yo hago pues sirve sobre todo para verificar quizá criptosistemas. Cuando hace un sistema de seguridad informático, muchas veces eso está basado en tener un problema muy difícil. De manera que la persona que quiera atacar el sistema, que quiera robarte los datos del banco o lo que sea, tiene que resolver ese problema que es muy difícil. Por ejemplo, ahí ya ves la utilidad, claro. Utilidad práctica de lo que tú estás haciendo. Entonces, lo que yo hago puede servir para decir, oye, esto no lo uses, que quizás no es tan difícil. Ese tipo de cosas. ¿Tienes amigas y amigos de tu gremio o tienes amigas y amigos de otro gremio distinto del tuyo? De todo, ¿no? Tengo amigos dentro de las matemáticas y amigos fuera, claro. Lo digo porque estos de fuera del mundo de las matemáticas te ven como un personaje extraño, en fin, como si les hablaras en chino, porque muchas de las cosas que tú tienes en la cabeza difícilmente las podrás poner en común, ¿no? Sí, pero no sé, a mí no me gusta hacer matemáticas fuera de mi trabajo. Mi trabajo es mi trabajo y luego tengo mi vida. Pero sí es verdad que muchas veces notas la diferencia en el pensamiento lógico cuando alguien te construye un razonamiento. Y yo, por ejemplo, noto que los matemáticos razonamos de manera muy parecida a los filósofos. Cuando hablo con filósofos, digo, se parece mucho a cómo razonamos nosotros. Oye, y cuando ves cómo se maneja la política, ¿no tienes muchas veces la impresión de que están moviéndose en terrenos muy poco lógicos? Sí. Bueno, las falacias están a la orden del día, ¿no? Los razonamientos, no sé, en política a mí siempre me molesta mucho que usan mucho la falacia de la falsa dicotomía, ¿no? Que te dicen, está haciendo esto usted, pero no está haciendo esto, como si tuviese que elegir entre dos cosas, entre A o B. Salud o economía. Comunismo o libertad. Sí, comunismo o libertad, efectivamente. Te dan a elegir entre dos cosas y tal disyuntiva realmente no existe. Y usan muchas falacias. Y por eso a mí digo, es que las matemáticas no es sumar, ni restar, ni hacer numeritos, es saber pensar. Entonces, si la gente no se asusta de pensar y eso, pues a lo mejor no nos engañarían tanto. Un amigo mío matemático me dijo un día, es curioso porque así como una persona analfabeta pues tiene sensación de ese complejo de que vive, en fin, fuera del territorio de lo lógico, sin embargo, los que somos analfabetos en matemáticas no tenemos ese desprestigio que mereceríamos tener, nos dice él. Tendría que haber un deshonor también para los analfabetos en matemáticas, ¿no? Sin embargo, eso pasa como si careciera de importancia, ¿no? Sí, yo eso lo digo mucho porque, no sé, todos los matemáticos que conozco, bueno, casi todos, nadie te dice, no, es que yo no sé quién es Cervantes porque soy de ciencia. Es como te daría vergüenza decir, no sé quién escribió el Quijote o no sé quién es Becker, o no, lo sabes porque es cultura general. Y sin embargo, a mí me da pena porque realmente a mí me gustan mucho las humanidades y considero que son muy importantes. Entonces, cuando alguien dice, no, yo es que esto, que a lo mejor es una cosa muy básica de ciencia, no lo sé porque soy de letras, me parece que juega en detrimento de la gente que hace humanidades. María, ¿qué crees que se hace mal? Tú hablabas de la importancia del profesor o de la profesora, pero lo comentabas con Iñaki, que gente de tu misma generación, de tu misma clase, no ha tirado por matemáticas, a lo mejor las odiaban incluso. Pero ¿qué crees que se hace mal en este país? Porque es verdad que las matemáticas no son especialmente valoradas y siempre es como el hueso, ¿no? En el colegio a todo el mundo le caen mal las matemáticas. ¿Qué hacemos mal? Yo creo que eso, que no las planteamos como algo que simplemente... mira, yo pongo una analogía en mis clases y eso, hay muchos videojuegos que son muy difíciles, que son súper difíciles, son más difíciles que asignaturas de la carrera de matemáticas, pero los niños de 13 años, las niñas de 14 se lo pasan.
se ponen a jugar y juegan y juegan y juegan hasta que se pasan el juego y lo consiguen. ¿Por qué? Porque les interesa, porque lo ven como algo que realmente si practicas mucho, pues al final lo consigues. Claro. Y las matemáticas son iguales. Hay una cosa que nos perjudica mucho, sobre todo a las mujeres, que es el mito del genio, que para dedicarte a las matemáticas tienes que ser un genio. Genio masculino, genio masculino. O una genio. Lo que pasa es que a las mujeres nos educan pensando para que pensemos que no tenemos genio innato, o que no podemos, o sea, luego juega la socialización, ¿no? Pero piensan que para dedicarte a matemáticas tienes que ser un genio. Y en realidad no, eso se construye. Tienes que tener curiosidad, tienes que tener perseverancia, hay mucho trabajo, mucho estudio detrás. No es una cosa que yo pasaba por ahí, eureka, y se me ocurrió. No, hay muchos meses de trabajo y de interiorización de ideas y eso. Entonces, no necesitas ser un coquito para dedicarte a las matemáticas, necesitas que te gusten. Oye, para terminar, ¿a qué se dedican tus padres, María? Pues mis padres son los dos, mi padre ya se ha jubilado, profesores de instituto. Mi padre estudió medicina, es profesor de educación física, y mi madre es profesora de inglés. Y si tuvieras que sacarme del analfabetismo en una primera clase, al menos primer paso para huir del analfabetismo que tanto me abochorna en matemáticas, dime por qué es importante no ser un analfabeto en matemáticas. No te engañen en cosas muy básicas. Para saber pensar, al final las matemáticas es saber pensar. Y eso es la ciencia que estudia el pensamiento lógico. ¿Te gusta leer? ¿Lees mucho? Sí, ahora cuando tengo más trabajo no, pero sí, de pequeña sí, me gusta mucho leer. Sí, por eso decías tú antes, que nadie pensaría que un matemático no sabe qué es el Quijote, no sabe quién es Cervantes. Los matemáticos leen, exacto, los matemáticos leen. Sí. Pues sí que sí, claro ya que lo creo, fíjate, incluso además en el mundo de la ciencia es muy típico, por ejemplo, que haya muchos médicos que al mismo tiempo sean grandes aficionados a la literatura. En el mundo de la matemática pasa también eso. Se rompe el estereotipo en el que nos movemos. Recomendamos un libro entonces, si te parece, Iñaki. Pues sí, ahora hay muchas cosas formidables, está lo de Javier Marías, está por supuesto ahí, lo de Cercas. Yo he leído hace poco, me ha gustado mucho, una novela que se llama Todo en vano, de un alemán que se llama Walter Kempowski. Habla es el año 1945, se está produciendo el éxodo de los alemanes de la Prusia Oriental, vienen los rusos empujando camino de Berlín y hay un éxodo de los prusianos que van hacia el este, y es formidable, en parte de una casa de una noble familia prusiana venida menos, una casa que va viendo la llegada de unos y otros de estos exiliados que vienen empujados por los rusos caminos de Berlín. Es 1945, Alemania. Se titula Todo en vano, el autor es Walter Kempowski. Está editado por Libros del Asteroide, 350 páginas, 11 euros. Pues tomamos nota, como siempre. María, muchísimas gracias. Mucha suerte, María, mucha suerte. Que tengas mucha suerte. Muchas que te salga gracias. bien tu apuesta por tu tierra, por tu Andalucía. Nos ha gustado Un abrazo mucho conocerte. Un beso bien grande. Un beso, y a tus padres María, también, como fieles oyentes que son. Sí, un saludo luego, a Ana, un Moisés saludo y a mi ellos. hermana. Hasta Marta. luego, Iñaki. Un beso a todos. Un Adiós. beso hasta la semana que Ángeles, viene. hasta el lunes. Chao. Suscríbete a Un Café con Iñaki. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Suscríbete a Un Café con Iñaki. Escúchanos en directo en la SER cada lunes a las 10:05 de la mañana. Cadena SER. La radio.